el origen del conflicto armado en Colombia, yo quisiera referirme a tres aspectos. La transición entre dos etapas históricas, 1945-1949. Segundo, las autodefensas, diversidad de esa experiencia. Y tercero, las guerrillas insurgentes, su formación 1964-1966. Siempre se busca, cuando de causa se habla, de orígenes de un movimiento, se busca un hecho. Y en este tiempo de discusiones sobre la paz, pues aparecen fechas distintas, insistencias diferentes de cuando empieza. Siempre parece ser la búsqueda que deseable es como la búsqueda de un acontecimiento. Yo preferiría, no descarto los acontecimientos, pues por razones, digamos, profesionales, pero preferiría hablar de dos etapas de la transición, para comenzar, de dos etapas en la historia de Colombia. A la crisis del 29 al 32, crisis económica, y a la crisis política que corresponde al desgaste de la larga hegemonía conservadora, la burguesía respondió con un régimen liberal con cierto tono reformista, particularmente en el segundo periodo, 1934-38, el de López Pumarejo. Este intento de encontrar caminos reformistas para el país llega hasta 1945. Lo más señalado del reformismo no dura más de 2 años y medio, entre 34 y comienzos del 37. Pero en principio se proyecta un cierto tono de flexibilidad política hasta 1945. Para mí este es un año que señala un viraje, un cambio, y del régimen político, y un cambio también de las orientaciones económicas. Por ejemplo, fue un elemento muy importante en el periodo la acción de un movimiento obrero, de un movimiento sindical unificado, que fue el de la CTC, y que resultó por la alianza entre liberales y comunistas. Entre 1935-36 y 46 es el único trecho de la historia de Colombia que ha contado con la unidad obrera, con la unidad sindical. Y en el 45 se procede, se comienza el desmonte de eso. Todavía no ha cambiado el gobierno, el partido en el gobierno. Hubo la crisis del segundo gobierno de López Pumarejo y es reemplazado por un consenso entre los partidos por Alberto Lleras, que es una figura destacadísima tanto de la oligarquía colombiana como del imperialismo norteamericano en Colombia. Y en diciembre del 45, la federación más organizada y poderosa de la CTC, FEDENAL, que agrupa a los trabajadores de las navieras del río Magdalena, declara una huelga. Y el gobierno de Lleras dice: no hay dos gobiernos en Colombia,
uno en el Río Magdalena y otro aquí en Bogotá. Existe mi gobierno. Y esta es la voz de marcha para reprimir a la Fedenal. Con ello se asesta un golpe a la CTC, el otro baluarte de la CTC de orientación liberal era Ferrovías. Eran los dos grandes elementos, vectores de todo el sistema vial colombiano. Este hecho, la represión a este movimiento significó un cambio de frente de la burguesía. Ese intento de realizar algo de la socialdemocracia, que es una alianza entre el gobierno de la burguesía y sectores del movimiento obrero, hasta ahí llega y viene 1, 2, 3 años de estímulo a la división sindical, al paralelismo, con apoyo de la iglesia, con apoyo del padre Andrade, con apoyo de los jesuitas, y se instaura la UTC, que luego se va a declarar contra la Constitución. Se le da la personería jurídica, se le da la legalidad, cuando por ley era prohibido el paralelismo constitucional. Entonces, digamos, en el reflejo de lo que pasa con el movimiento sindical, vemos el cambio de frente político, que corresponde también, que luego se acompaña con el cambio del partido en el poder. En 1946, ante la división liberal, sube el Partido Conservador. Y lo que vamos a ver desde el 46, si bien Ospina Pérez ocupa la presidencia, un gobierno que en principio evoca cierto estilo demócrata cristiano, luego bajo la presión del ala más radical del conservatismo en cabeza de Laureano Gómez, va acentuando sus aristas represivas hasta convertirse en un régimen antidemocrático, al servicio y bajo la orientación de Gómez Castro. Y este periodo que va entre 1945 hasta el 49 es de gestación de la violencia. No es cierto lo que se dice que se inicia el fenómeno con la muerte de Gaitán, con el asesinato de Gaitán. De los 11 departamentos, en 1947, 8 o 9 tenían registraban hechos de violencia bastante extendidos. Y esta violencia entre 1945-46 hasta el 49 es un fenómeno como sencillo de explicar, que luego no vamos a reconocerlo en los desarrollos que posteriormente cobra la violencia. Se precipita porque un partido en el poder es minoritario y desde el poder decide cambiar, decide transformar los resultados electorales, persiguiendo a las minorías liberales en determinados pueblos, produciendo ataques con la policía, castigos, represiones a los vecinos, y las elecciones locales, regionales que se van dando, van marcando cómo el Partido Conservador va en ascenso, pero por estos procedimientos, hasta llegar al año 49. Esto pasa naturalmente por el 9 de abril, pero el 9 de abril no es el que desencadena todas las cosas. El 9 de abril está inscrito en una lógica que ya venía de antes, que es el de la violencia patrocinada desde el Estado, desde el régimen político conservador. Cuando, luego del 9 de abril y cuando Ospina Pérez disuelve el Congreso, pues la posibilidad de una candidatura liberal desaparece,
El candidato es Darío Chandía. Finalmente, en septiembre del 49, renuncia. Y ese mes de octubre de 1949 es el más violento, creo yo, de toda la historia de Colombia. Y es violento porque con violencia se preparan las elecciones. Sobre este periodo que estoy hablando, pues simplemente tomo unas notas. Yo creo que ha sido de los periodos de la historia contemporánea de Colombia de que yo particularmente me he ocupado de manera monográfica, como parte también de la historia del Partido Comunista, como trabajo sobre el origen de las FARC, por ejemplo, en el artículo La resistencia campesina en el sur del Tolima, que muestra todas las incidencias de cómo se originan las FARC a partir del año 49. Desde luego no con ese nombre, ya vimos en el documental como en la evolución de las cosas es periodo de la autodefensa. Y leo en uno de estos artículos míos sobre finales del 49, dice: el genocidio se convirtió en fenómeno de ocurrencia ordinaria. Una revista de prensa del segundo semestre de 1949 ofrece una idea de la magnitud de la matanza. En Belalcázar, Cauca, 112 personas fueron fusiladas en un solo día. En el Playón, Santander, la policía incendió el poblado asesinando a 50 de sus habitantes. En Anserma, Valle, el 20 de septiembre son asesinadas varias personas. A finales de agosto, en el municipio de Saboyá, en el occidente de Boyacá, el ejército atacó, dejando un saldo de 80 muertos y más de 1000 campesinos desalojados. Por esos días, un periódico regional escribía: la tierra en el norte del valle se ha convertido en tierra sepulcral. El 7 y el 8 de ese mes fue arrasada la aldea de Betania. 260 cadáveres de campesinos quedaron sobre el campo. El 22 de octubre en Cali, con pasmosa frialdad, fueron asesinados hombres, mujeres y niños reunidos en la Casa Liberal. El 27 de octubre, a bala, fuego y dinamita fue arrasada Ceilán. En el pueblo de San Rafael, la policía fusiló a campesinos liberales y arrojó sus cadáveres al río. Estas masacres arrojaron un saldo de 150 muertos en Ceilán y 27 fusilados en San Rafael. A finales del mes de octubre se produjo el incendio y destrucción de Arauca, Caldas. Tales genocidios fueron componiendo la cifra de 18.519 personas que Paul López ofrece como estimativo del número de muertes por la violencia para el año de 1949. Produce horror, y no obstante, todo el recorrido que hemos tenido de la violencia hasta estos años del siglo XXI. Y en ese año del 49, en medio de esta violencia florecen formas de resistencia campesina. Inicialmente obedecen a la iniciativa de campesinos dispersos. Por ejemplo, en la región de Sumapaz y oriente del Tolima, Juan de la Cruz Varela, que había sido un dirigente político hasta llegar a ser presidente en la Asamblea del Tolima, en la Asamblea Departamental, pues se ha escondido, se ha ido al bosque, a la montaña, y lo buscan los campesinos y dicen: compañero, es necesario que organice usted, ha sido nuestro dirigente, no podemos seguirnos dejando matar. Y se organiza esa autodefensa. Pero en octubre del 49, esta misma historia está pasando en las veredas de Chicalá, Irco de las Aguas, en el sur del Tolima, en esta ciudad, bueno, se me escapa el nombre, pero todos la conocemos,
Recorrí esas veredas pues, en los años 80, justamente reconstruyendo esa historia de cómo se conformaron estos grupos, particularmente en los relatos de Isauro Llosa. Esta zona de Chaparral, allí había tenido el Partido Socialista Democrático, nombre que por un tiempo tuvo el Partido Comunista, pues un movimiento agrario importante con 2 concejales en la ciudad. Un compañero de apellido Restrepo y Isauro Llosa. Cuando se precipita todo este movimiento, pues tienen que a la altura de octubre huir. Me contaba Isauro que sale con un par de gallinas, que era un campesino acomodado, que tenía un trapiche, que tenía unas cuantas cabezas de ganado, sale corriendo con lo justo, un cerdo y 2 gallinas, y van a organizar los grupos de autodefensa, a tener las primeras armas arrebatadas a la policía y posteriormente al ejército. Esas zonas que habían sido escenario de luchas agrarias, como era Sumapaz, como era el Chaparral en el sur del Tolima. Pero en otras partes, ante esta fenomenología que he descrito antes, pues Cheito Velázquez en los llanos de San Martín también se levantó, era un dirigente liberal, luego lo matan en el año 50 o 52, formó una guerrilla allí a partir de Villavicencio, pero en los entornos rurales, luego se traslada a Venezuela. En los llanos de Casanare eran los hermanos Bautista y otras familias ampliadas que dividieron en cierto modo en zonas de guerrillas diferenciadas, pero de guerrillas liberales. ¿Y por qué? Los llanos, los de Casanare, eran zonas poco pobladas. Cuando persiguen a los campesinos del Piedemonte en Boyacá, de pueblos como Las Salinas, como Huical, bien esta población, esas minorías liberales se extienden sobre el llano, y viene detrás de ellos la policía y viene el ejército, y los llanos se incendian. Y se vive todo esto, pero no es solo tampoco en los llanos, es en Antioquia y Caldas. Es, por ejemplo, Juan de Jesús Franco Yepes, a comienzos de 1950, es un empresario tiene su empresa de taxis ahí rurales. Él encabeza un grupo. En Santander, Rangel encabeza otro grupo en escenarios que van a ser posteriormente los del ELN. Por diversas regiones entonces se forman esos grupos liberales, comunistas, sin partido. Y estamos entonces viendo el origen del movimiento insurgente posterior. Pero son las personas, es que donde había habido lucha por la tierra, orientada o bien por el gaitanismo o bien por el Partido Comunista, pues en esas zonas la autodefensa retoma las consignas de la reforma agraria. Buena parte de estos campesinos como Isauro Llosa perdieron sus parcelas, mantienen entonces el programa agrario y se mantienen en armas con distintos desarrollos. En Sumapaz de Oriente del Tolima, en 1953, en octubre, poco tiempo después de que se entregan los guerrilleros en los llanos, presididos por Guadalupe Salcedo, en Cabrera, Juan de la Cruz Varela entrega las armas. Él está ya en el Partido Comunista y regresa hacia un movimiento amplio. Cuando le hacen otra vez a estos campesinos la vida imposible, vuelve a tomar las armas y vuelve a entrar en tratativas con el gobierno hasta lograr acuerdos en el 57, en ese momento en que está pasando de la Junta Militar a, pues en vísperas de la convocatoria
al plebiscito y se disuelve como grupo armado, porque estos son campesinos, han sido campesinos ya hace muchos años, no son colonos, y al campesino que ha desarrollado sus propias economías es muy difícil que salga a la aventura militar si tiene alguna posibilidad de recuperar sus tierras, y efectivamente van, no entregan las armas. Ese es es decir, cuando el ministro de gobierno de la Junta le dice a Juan de la Cruz, estamos conversando, y las armas, y Juan de la Cruz le dice, ¿y qué armas me dio usted, doctor, que me las está reclamando? No, no hay entrega de armas, pero no vuelve ese movimiento a usar las armas. Y para mí, y esto lo conversé con un historiador de gran talla, pues este caso es particular y solamente lo encontramos, por ejemplo, en el movimiento que presidió después de la Segunda Guerra Mundial el Partido Comunista Italiano. Es decir, estamos entre el 49 y el 64, todos estos grupos que se conformaron, unos pues vinculados a los programas agrarios, otros vinculados a las lealtades liberales y en conexión con gamonales y todo eso. Por supuesto, ellos se disolvieron muy pronto o derivaron en franco bandolerismo como chispas, como mariachi, que justamente comienza a matar dirigentes agrarios, dirigentes comunistas, ¿no? Y voy a contarles alguna anécdota que me contaba el general Landazábal en unas par de entrevistas que le hice poco tiempo antes de su muerte, de su asesinato. Él estaba en calidad de teniente, me parece, de subcomandante del batallón en Neiva. Esto debía ser en el año 61. De comandante estaba un hombre cuya apellido no despierta las mejores asociaciones, Charly Solano, era el comandante de ese batallón. Y al batallón de Neiva llegan emisarios de Manuel Marulanda, que proponen una entrevista con los militares. Es la historia que me contaba Landazábal. Y proponen que haya alguna reunión y algún acuerdo entre militares y lo que persistía de las autodefensas. Y Landazábal es autorizado para que se realicen esas conversaciones. Pero la condición de Marulanda era que los militares se encargaran de disolver el grupo de bandoleros de mariachi que estaba matando dirigentes agrarios y comunistas. Y los militares se comprometen y desarrollan una acción militar. Y en los comienzos de esa acción llega una llamada del Palacio que dice: detengan la acción. Y la detuvieron. Y claro, se sintieron los voceros de las autodefensas burlados y dicen: ustedes nos han traicionado. Me decía Landazábal: no los traicionamos, nosotros obedecimos órdenes. Horas después llega la contraorden: restablezcan el operativo. Pues ya el bandolero y sus secuaces se habían cambiado de lugar, de escenario. Es decir, tal vez esto sirva para matizar, tal vez esto sirva para encontrar explicaciones también de comportamientos diferenciados. En esa entrevista que he citado muchas veces, porque me parece muy valiosa, y la he recordado y he escrito sobre esto en estos días a propósito de la presencia de los militares en La Habana, decía Landazábal: claro, creo sin mucha autoridad, él había boicoteado el proceso de paz 1982-1985, pero decía: aquí en Colombia se podrá hablar verdaderamente de que un proceso de paz está maduro y avanza si los que hacen la guerra
se miran cara a cara en una mesa de conversaciones. Decía, ahora, profesor, un general que aparezca pues rodeado del prestigio de la paz y todo eso, inmediatamente las élites van a decir que es un golpista. Tener en cuenta esas cosas me parece que por lo menos matiza la visión del mundo, de la dominación política en el país, y permite hacer algunas diferenciaciones y entender ciertos pasos. Yo saludé por eso, así se hayan visto 5 minutos los militares que fueron presididos por el general Flores, por la delegación por los negociadores de las FARC, pero era un acto simbólico importante, que permítanme saltar un poco en desorden, pero este proceso de paz ha venido moviendo inamovibles de manera interesante de noviembre del año pasado hacia acá. Cuando se anunció el documento de las víctimas, escribí un artículo que llegaron las víctimas. A mí me pareció un paso fundamental, no era un acuerdo como los 3 anteriores, era un documento nomás, pero era quitar el dispositivo del escándalo de los voceros espurios de las víctimas que toman el pretexto para sabotear la paz. Llegan las víctimas, van 3 grupos, hay problemas con el último grupo, da la presencia del general Mendieta, todo lo que se quiera, pero fue un elemento que contribuyó a apaciguar la agitación del problema de las víctimas y de la llamada, entre comillas, impunidad por parte de los propagandistas de la guerra. Y el otro elemento también reciente fue el de la presencia de los militares, que eso era también tema tabú. Se dio ese paso y el mundo no se derrumbó, y creo que esos gestos devuelven confianza, hacen que abriguemos cierto optimismo sobre que este proceso de paz tiene novedades y puede marchar. Bien, entonces aquí en esta transición a etapas veo yo y en las etapas de autodefensa el origen de las guerrillas, no de todas, por supuesto. El compañero Velandia pues, ha señalado que son muy distintos, es decir, el ELN no tiene una etapa de autodefensas. La decisión es más explícita, una decisión de una guerrilla para tomarse el poder. No hay esa gradación de etapas que vivieron las FARC, atravesadas sí, justamente por el tema agrario. Y al hablar de este último periodo, de esta conformación de la insurgencia en su modalidad guerrillera entre el 64 y el 66, pues con Marquetalia en mayo del 64, pues se sientan las bases para la transformación en guerrilla, primero el bloque sur y luego ya con la denominación de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ese periodo entre el 64 y comienzos del 66, en que aparece conformada la guerrilla. Pero la guerrilla de la paz, la guerrilla de las FARC, se consolidará como hecho político en el 10º Congreso del Partido Comunista en 1966, cuando se adopta la política de combinación de las formas de lucha, sobre la cual, insisto, debe haber una discusión. La izquierda debe una discusión de cara al país sobre qué ha sido esa política, pero ese fue el momento de conformación ya de lo que van a ser en su configuración política y militar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con una evolución, por supuesto. Hay un momento en que prácticamente quedan disueltas, como lo mismo que vivió el ELN con Anorí. Esa historia está llena de viceversas, pero este es el momento de conformación. Ahora, buscando los orígenes, buscando las causas, no es una u otra, es una constelación de causas. Pero al hablar de la historia de las FARC es muy sensible el componente agrario, lo que esto pesa, y la continuidad con esos movimientos de recuperación de las tierras que se vivían.
que se vivieron en Sumapaz y el sur del Tolima. Cuando hablamos del ELN, entonces, cuando hablamos de las FARC, hablamos en las premisas el hecho de que este país desde la independencia no ha podido resolver el problema de la tierra, y que ha cargado siendo un fenómeno sociológico positivo con una presencia campesina muy notable aún hasta ahora, ¿no? Cuando hicieron la reforma agraria en Venezuela, una reforma radical bajo Chávez, la ley de tierras, el problema es que la reforma agraria tenía pocos dolientes, porque la mayoría, es decir, quedaba el 8% de la población rural, no necesariamente toda interesada en tierra. Entonces ahí la reforma agraria, pero aquí, cuando se tiene una población campesina y de colonos tan numerosa, este país tiene en eso un tesoro para la seguridad alimentaria, gente que está dispuesta a trabajar, gente a la que sí le importa la propiedad de la tierra y tener recursos para producir, como dicen los campesinos, para producir comida, que eso es la expresión, ¿no?, de los colonos estos de Pancoger. Bueno, y nos organizamos y comenzamos a producir comida. A mí esa palabra, pues tan común, siento que tiene una vivacidad especial cuando aparece en estos relatos. Ese tesoro que la investigación, una y otra vez la investigación social, agraria, sobre los problemas de la tierra ha puesto en evidencia en el país, se menosprecia. Entonces, el tema agrario, pues, es un componente muy importante. Por supuesto, cuando el Partido Comunista consagra esta fórmula de la combinación de las formas de lucha, lo agrario y lo político, allí se unen y dan lugar a otro periodo, pues, de la historia de las FARC. El ELN recoge otro elemento, no tanto la negación de una reforma agraria casi 2 veces centenaria, sino la exclusión política, la exclusión de sectores medios. En estos años de conformación del ELN, por ejemplo, en la Universidad Nacional vivimos ese capítulo tremendo en el 1966 que va a fortalecer al ELN, que ya con la gran marcha en julio del 64 pues había iniciado su acción militar y política. Cuando en el 66 entran los militares por orden de Lleras Camargo y en la noche Lleras Restrepo, perdón, y en la noche el presidente dice: queda abolida la representación de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad, queda abolido el Consejo Superior Estudiantil. ¿Y cuál FUN? Pregunta. Con eso le había cortado la hierba bajo los pies a una organización estudiantil que ya nunca pudo levantar cabeza, entre otras cosas porque los estudiantes estaban convencidos o se convencieron de que no podían buscar. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de que el ELN, surgido de esa decisión y bajo la inspiración y el concurso de Cuba, se nutriera de toda esta gente. ¿Cuántos compañeros de los que cursábamos en esos años la carrera, el pregrado en la universidad, cuántos compañeros vimos partir o después supimos que estaban en el ELN, que murieron en combates, en fin, pero habían sido dirigentes estudiantiles y no de cualquier, desde Julio César Cortés hasta Germán Liévano y bueno, este otro compañero Bayuno que murió en Anorí, que fue presidente del Consejo Superior Estudiantil. Ahí la cerrazón política, la cerrazón de caminos, incluso la posibilidad de organización, pues fue una de las causas del fortalecimiento del ELN. Entonces, en últimas, de manera muy sencilla, concluyo diciendo,
el déficit de reformismo de las oligarquías de reformismo social, particularmente agrario, las oligarquías que han dirigido este país, o que lo han reprimido, y la cerrazón política, la falta de canales, pues es lo que explica el origen de estos movimientos armados. No han logrado esos movimientos armados transformar esas realidades, y hoy, en 2014, estamos, traigo yo siempre a cuento, y con eso termino, pues una de esas definiciones mínimas de democracia, que siempre atravesadas por el escepticismo, es de Bryce, y dice: la democracia es aquel sistema político mediante el cual dejamos de cortar cabezas y pasamos a contarlas, es decir, a hacer elecciones. Colombia tiene ese sistema que cuenta sistemáticamente cabezas y corta sistemáticamente cabezas, y seguimos con eso. Es decir, 200 años practicando sin solución de continuidad del proceso electoral, salvo en el breve periodo de Rojas Pinilla, ¿no? Pero manteniendo altos índices de violencia. Y es por eso que el proceso de paz actual, independientemente, yo francamente no creo que va a haber consagración de reformas sociales de importancia, y sin embargo abrigo gran esperanza sobre el proceso de paz, porque es quitar de la escena política y del mundo político ese dispositivo de la centralidad del conflicto interno, para ver si accedemos a un país un poco más moderno. Cuando se produjo en el 2013 el paro nacional agrario, yo quería ver ese paro, o lo vi, o lo leí, lo interpreté como la ventana que se abre sobre el posconflicto. Y a mí me llenó de regocijo ver un documental que filmaban en la Plaza de Bolívar en Tunja, en una noche de apoyo al paro nacional agrario, y le preguntan a una mujer campesina y le dicen: bueno, pero el gobierno dice que las FARC están infiltradas, y esta señora no atinó a responder nada distinto a una gran carcajada, ¿no? Cómo se desgastan esos mecanismos. Y por eso veía yo el paro nacional agrario como una ventana que podía abrirse sobre lo que puede ser el posconflicto, porque creo yo que las transformaciones que el país necesita no dependerán de grupos mesiánicos armados o no armados, sino de la incorporación de la gente a las luchas sociales. Y el que lo diga yo frente a un dirigente como Jerez aquí es como un atrevimiento, pero es esas luchas que se escenifican en diversos lugares del territorio nacional, eso que fue el paro del 2013, pues una señal de esperanza de lo que puede ser Colombia, si los pretextos para que esas fuerzas de ultraderecha se afiancen, alimentadas y animadas por los tambores de la guerra. Muchas gracias.